Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí, qué bueno que estás viendo este video. Quédate un ratito porque quiero compartir contigo algo importante. Hoy en día nosotros tenemos que tener muy pendiente lo que desea el Señor para nosotros y estar claros que en Él, en Cristo Jesús, Yeshua, estamos completos. Y vamos a ver lo que dice el libro de Efesios capítulo 3, verso 19. Dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, para que estemos llenos a la medida de toda la plenitud de Dios. Y cuando nosotros nos referimos a plenitud, estamos hablando de algo que ya está completo, algo que no necesita que se le agregue un valor más, porque simplemente en Él estamos completos. Esto significa que no necesitamos nada más que no sea lo que viene de Él. ¿Y qué es lo que viene de Él? Cada día Él nos revela cuáles son nuestras necesidades, hacia dónde Él nos quiere llevar, cuál es el propósito que Él tiene con nosotros, según la relación que tenemos con el Espíritu Santo, el cual se ha quedado aquí en la tierra para seguirnos revelando y para traer a aquellos que todavía no tienen una comunión con el Padre, con su Creador, entonces tengan la oportunidad de acercarse a Dios. Porque lamentablemente en estos tiempos yo me imagino a Dios diciendo, ¿por qué el hombre quiere venderme a mí? ¿Por qué el hombre, el ser humano, la religión quiere enseñarme cuando yo me muestro a mí mismo, cuando yo me revelo al hombre de la manera en la que el hombre necesita que yo me le revele? La Biblia dice que Él trabaja con nosotros a la medida que nosotros necesitamos ser trabajados. Así que lo que Dios quiere hacer y trabajar en el hombre es llevarlo a la plenitud, es llevarlo a tener una vida completa en Cristo Jesús, que es el enviado, quien se nos revela a través del Espíritu Santo de Dios que está aquí en la tierra, el amado Espíritu Santo de Dios, que no le podemos quitar su trabajo, que no podemos pensar que nosotros, por más conocimiento que tengamos, le vamos a quitar al Espíritu Santo su trabajo, porque Él es el que nos revela toda verdad y toda justicia. Él es el que guía nuestros pasos, Él es el que nos hace caminar por caminos seguros. Él es la lámpara a mis pies, Él es la lumbrera a mi camino. A través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me revela la palabra que está escrita para mí y también para ti. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Este es la versión nueva internacional, la versión internacional que nos da esa explicación de que nosotros somos la iglesia y que en Cristo estamos completos. Hoy tenemos mucha insatisfacción porque necesitamos llegar más allá de donde Dios quiere que yo llegue. Las cosas reveladas son para nosotros, pero las ocultas, las que están en la mente de Dios, no son para nosotros, porque nuestro pensamiento es finito, nuestro pensamiento es limitado. No importa cuánto podamos llegar a conocer, y es excelente tener mucho conocimiento y sabiduría, pero a la vez es que debemos de tener cuidado, porque la Biblia dice que el conocimiento envanece, más el amor edifica. Por eso hoy tenemos un número alto de personas que se consideran sabios en su propia opinión, que se consideran ya aprobados por el sistema religioso al que ellos pertenecen, y de repente se le da ese renombre porque tienen cierta sabiduría, pero se le ha muerto el amor. ¿Y cómo yo te voy a decir a ti que se ha muerto el amor? ¿Cómo se puede identificar? Porque hoy en día todas las personas, no todas, pero una gran mayoría del perfil del que te hablé, en su mayoría siempre tiene un ataque contra un grupo o un sector determinado.
Si tienes mucho conocimiento, atacas al grupo que no tiene conocimiento, porque el pentecostalismo porque aquellos son unos rabacucos, porque estos son unos locos, porque estos son unas personas totalmente sin conceptos, estos son unos indoctos, esta gente no sabe nada, esta gente no sabe lo que están hablando, esta gente lee la Reina Valera, esta gente no sabe que está leyendo un libro que quizá lo escribió una gente que no tiene conocimiento o que no tuvo una vida plena delante de Dios, etcétera. Pero yo te voy a decir algo, la evidencia de que tú tienes una vida completa en Dios y que vas por el camino correcto, es que el Espíritu Santo de Dios te revela en tu corazón hacia dónde tú tienes que dirigirte. Si tienes un asunto, un problema en la familia, un problema en el matrimonio, con un hijo, con un empleado, si tienes una situación y tú vas a la presencia de Dios en oración, de seguro que el Espíritu Santo te va a dar estrategia, te va a dar soluciones y el Espíritu Santo te va a llevar a textos bíblicos donde tú vas a ver reflejado el amor del Señor y donde el Señor te va a dar las instrucciones del lugar. Muchos de nosotros necesitamos sentarnos. Oye, necesitas sentarte, pensar en la obra de Cristo en tu vida. ¿Y qué hizo Él? ¿Y qué no ha hecho Él? ¿Por qué no llego a tener una vida plenamente segura, tranquila, saciada? ¿Por qué? Porque todavía posiblemente no se te haya revelado y manifestado el Hijo de Dios en tu vida. Algunos dicen, solo Él es la puerta que me conduce a conocer los misterios de Dios. Jesús es el mayor misterio de Dios. La Biblia dice en el libro de Génesis, desde el capítulo 1, vemos que el Señor quiere revelar y revela a su Hijo cuando desde el principio comenzó a elevarse y a poner todas las cosas en su lugar. De momento Él dice, hagamos al hombre. Y desde ese punto vemos a Dios queriendo mostrarse. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Oh my God, ¿qué significa esto? ¿Significa que yo soy Dios o que tenemos un parecido a Dios? A imagen y semejanza de su corazón, alguien que pueda volver a su corazón, alguien que pueda escuchar su voz y no endurecerlo, alguien que pueda entender los designios de Dios para su vida, que son salvación y vida eterna, que no solamente son el hecho de que estemos aquí y que tengamos bienes materiales y que disfrutamos de los beneficios que Dios nos da a través de nuestra obediencia, de nuestro gran trabajo, de nuestro arduo sacrificio laboral, sino que también nosotros podamos entender que las cosas que están aquí son plenamente no solo una evidencia de que Dios está contigo, sino que son una manera de nosotros entender que por encima de las riquezas, que por encima de mis conocimientos, tengo a alguien que está por encima de mí mismo, de mis propios conocimientos, y se llama Yahweh, se llama Jehová de los ejércitos. No importa si algunos lo consideran algo que atrofia o que no tiene nada que ver con el principio de la palabra, pero yo te voy a decir algo importante. No importa cómo tú le llames. Yo no conocía títulos cuando el Señor se me reveló. Yo no conocía cuáles eran sus atributos. Yo no conocía que el Señor le llamaban Jehová Sabaoth. No sabía que el Señor le llamaban Jehová Jireh, Jehová Rafa. Yo no lo conocía así. Yo conocía a un Dios que se reveló a mi vida, me mostró su paternidad y yo pude comenzar a ver que yo tenía un propósito escondido y que no había podido yo vivir bajo ese propósito que Dios tenía conmigo porque yo me había desconectado de la fuente que es Yeshua, el enviado a la tierra. Yo me había desconectado de mi Abba, me había desconectado de mi Dios, porque en esta vida tuve que pasar por momentos difíciles donde quizás Dios no se me iba a mostrar desde esa religión en la que quizás duré muchos años desde pequeña,
pero sí ya Dios tenía un propósito establecido, y eso no significa que porque yo tenía un propósito establecido yo iba a hacer y a deshacer, sino que llega un momento en el que yo puedo mirar desde mi posición de pecado y puedo observar que lo que yo estoy haciendo no me está favoreciendo a mi vida, y es donde el Señor te hace comprender tu estado espiritual. Y desde ese momento el Señor comenzó a mostrarme el panorama del mundo como algo que ya no era tan relevante para mí. Es ahí cuando se te quitan los deseos de ir a un lugar, de hacer tal o cual cosa, porque ya tú has conocido, has visto, has andado, has hecho y no te has saciado. ¿Por qué la plenitud del Señor para nosotros debería ser un tema relevante? Porque cuando nosotros estamos en la plenitud del Señor, estamos en la totalidad, en la integridad, en la calidad o cualidad de pleno, cuando estamos completos, cuando nos sentimos que estamos totalmente llenos, es ahí donde nosotros podemos disfrutar la vida con la manera más sencilla que nosotros nos podríamos imaginar. No te compliques la existencia queriendo saber más de lo que Dios te ha permitido conocer hasta el momento. ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo que desea de ti, más que tú conozcas muchas cosas ocultas de Él, es que tú lo conozcas a Él. Y sabes una cosa, cuando nosotros lo conocemos a Él, entonces nosotros comenzamos a vivir una vida conforme a Él. Porque yo no sabía cuáles eran las cosas que a Dios le gustaban, pero el Espíritu Santo, cuando vino sobre mí y me selló como propiedad de Dios, y yo le di el lugar que Él necesitaba en mí, Él me limpió, me transformó, hizo una obra redentora en mi vida, me dio nombre nuevo, me quitó todos los deseos de cigarrillo, me quitó los deseos de salir a la calle, me quitó los deseos de la cerveza, me quitó los deseos, innumerables deseos quizás de la calle, insatisfacciones personales que vienen a causa de vacíos existenciales, donde nosotros no podemos sentirnos completos porque nos falta el dador de la vida, que se llama Jesús. Entonces, ¿qué enseña la religión? La religión no te enseña a Cristo, Cristo se muestra a Él. La religión o el sistema religioso, o de alguna manera todo el que tiene la palabra del Señor en su boca, busca atraer muchas veces personas a ellos, pero otros con buena intención buscan atraer a las personas y llevarlos a Cristo. ¿Cuál es la intención que te ha llevado a ti a hacer un video? ¿Cuál es la intención que te ha llevado a ti a predicar en una comunidad? La intención que tú debes tener en tu corazón es atraerlos a Cristo para que ellos comiencen a vivir desde la plenitud de Dios, desde sentirse completo, conociendo o no conociendo un evangelio tan complicado. El evangelio no es complicado, dice mi pastor. El evangelio es sencillo, es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. De allí se deriva toda la ley, desde allí se extrae el corazón de Dios, desde allí se plantea Dios el deseo que tiene para nosotros. Lo que pasa es que nosotros vemos el amor de una manera distinta. Creemos que el amor solamente es dar algo un día, que el amor solamente es nosotros dejarnos pisotear de alguien porque soy cristiano, porque yo no puedo defenderme, porque el Señor me puede defender. Dios te ha dado la libertad en su amor. Por medio de Jesucristo hemos sido libertados y llamados hijos de Dios. Así que el perfecto amor echará fuera todo temor y toda sensación de vacío, toda necesidad que genere tu espíritu, todo vacío que tu alma en este momento esté demandando. Sabes que el mismo David clamaba desde su alma. Él podía reconocer que él adentro de él tenía un alma, tenía un lugar, tenía áreas de su vida que tenían la necesidad de la presencia de Dios. Y sabes una cosa, el Señor quiere mostrarse a sí mismo a tu vida. Cuando el Señor me llamó, cuando el Señor trató conmigo, yo recuerdo ver la cruz. Cuando fui a ese lugar en un retiro espiritual donde el mismo Dios me permitió ir, aún yo no queriendo quizás ir a ese lugar, pero ya el Señor estaba haciéndome ver, como te decía,
qué había en el mundo. Y recuerdo que cuando estaba allí en ese retiro espiritual, me pasaban la comida en la mesa y yo no quería comer porque las lágrimas no dejaban de salir de mis ojos. Fue algo tan impactante, tan fuerte para mí, que sin yo tener una persona que me fuera instruyendo, sino el mismo Espíritu Santo, comenzó a mostrarme la suficiencia, la plenitud, lo completo que nosotros podemos ser cuando dejamos que Jesucristo se revele a nuestras vidas. Y quizá en ese momento yo no era nadie para oponerme a su trabajo. Él simple y llanamente por su gracia y su misericordia me escogió, me separó y comenzó a trabajar conmigo. Y yo le digo a la gente, el Señor me volteó como una media. El Señor me volteó. Y a veces yo buscaba los recuerdos como para alimentar un sentimiento, pero el Señor no me permitió encontrarlo porque Él me transformó la mente, porque la sola presencia de Dios hizo que dentro de mí hubiera un impacto y un rompimiento total, al punto de que mi vida, después que el Señor se reveló a mí, que ni siquiera recuerdo el momento en que yo le dije, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, sino que simple y llanamente yo recuerdo que Él vino a mí y me limpió. Él me puso un nombre nuevo. Él me quitó esos sentimientos de abandono, esos sentimientos de rechazo, de inferioridad. El Señor me dio propósito, porque ya Él tenía en sí un propósito conmigo. Yo no lo sabía. Y recuerdo que me pasaban la comida en la mesa y yo lloraba al punto que los ojos se me hincharon de una forma tal que me tenía que poner pañitos porque se me hincharon que casi no lo podía abrir. Y podía sentir esos latigazos de la cruz. Y podía entender que todo eso fue por causa mía. Y que aunque Él fue un hombre, Él vino como un sacrificio vivo. Se quedó callado para no sacar de su corazón quizá lo humano. Y se quedó en silencio, esperando cada golpe por causa de mi nombre, por causa de tu nombre. Y recuerdo que cuando estaba allí, que lloraba y que de verdad fui totalmente quebrantada. Recuerdo siempre que ese sentir de amor que se comenzaba a desarrollar adentro de mí por Jesucristo fue algo tan impresionante que desde allí yo comencé a experimentar una nueva vida absolutamente. Por eso yo no te estoy hablando desde el principio, te estoy hablando de que nosotros somos la iglesia y que somos el cuerpo de Cristo y que nosotros en Él estamos tan completos que tú no necesitas ni siquiera los aplausos de la gente, que tú no necesitas ni siquiera las cosas que hay en este mundo, porque cuando Él llega a ser el todo en ti, todo lo demás se queda en segundo lugar. Y ahora tú comienzas a vivir desde una posición donde tú sabes y aprendes a perdonar a personas que quizás en tu vida tú podrías perdonar si no fuera por el amor del Señor revelado a tu vida. Por eso quiero decirte que hay personas que me gustaría que el Señor, que están allí en el mundo, que no conocen el amor del Señor, que puedan despertar, que puedas escuchar la voz de Dios, que le puedas decir, Señor, aquí estoy. Si hoy este es tu día, si hoy este es el día donde tú puedes sentir que no has tenido ningún tipo de satisfacción en tu alma, que lo único que te ha hecho sentir esa paz es Dios. No es que lo busques momentáneamente y tomes de Él, sino que le dé la oportunidad de vivir en ti y que Él se te revele en cada área de tu vida. El Señor, para cerrar este video, el Señor me liberó de la adicción al cigarrillo. El Señor me liberó de adicciones que son de orgullo, donde nosotros nos volvemos adictos a odiar a la gente y a tener siempre un mensaje de que no soporto que no soporto aquel. Todos los vacíos y la falta de mi papá, el cual se fue buscando mejoría a otro país, pero tardó 15 años largos de su vida. Yo no lo conocí, yo no tuve el abrazo de él, yo no supe lo que era ese cuidado, pero hoy testifico y te digo que todo lo que yo necesitaba, el Padre me lo suplió. Y yo no solo conocí a Dios como un salvador del infierno, yo no solo lo conocí como alguien que te salva del infierno, sino que conocí a un Padre que me dio identidad, a un Padre que me dio propósito, un Padre que me reveló los planes que tenía conmigo y todavía estoy esperando que cada vez Él me guíe y Él me use
como un instrumento, porque este cuerpo es solamente un vehículo de Dios y el Espíritu que está dentro de ti lo único que quiere es revelarte su paternidad y revelarte el propósito que Él tiene contigo, no para que tú abochones a otro con tus propios conocimientos o con las sabidurías que Dios te ha dado, sino que tú puedas vivir en ese amor y que le dé la oportunidad al Señor de trabajar todas las áreas de tu vida. Te dejo con esto. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que está en este momento atento a este video. Te pido en el nombre de Jesús que desbarate los planes del enemigo, que traiga luz a su vida, Señor, y que quite toda piedra de tropiezo de su camino. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que le guarde y que pueda conocerte. Señor, revélate en este momento a su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tienes a alguien que tiene que compartirle este video, compárteselo para que sea de bendición en su vida espiritual. Más luego nos vemos con otro video más de esta misma índole. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.